Capital Sonoro. Ahora. Despliegan operativo para reducir extorsión desde cárceles de la ciudad. ¿Cuáles son los resultados? La Jurisdicción Especial para la Paz llama a audiencia a alias Macaco. ¿Cuál es la historia detrás de esta decisión? Disponen 4 toneladas de ayuda humanitaria para las poblaciones del Meta, donde ocurrió el epicentro del temblor la semana pasada. Ahora, un podcast. Hola, soy María Paula Martínez y esto es Ahora un podcast. Hoy es martes 22 de agosto de 2023 y hoy estoy en compañía de los periodistas Andrés Zapata y Mauricio Pichón. Hola, MP, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, María Paula, un cordial saludo. Bueno, Andrés, la semana pasada hubo un especial sobre extorsiones en Bogotá. ¿Cómo salió? Cuéntenos algo. Sí, mira, estuvo interesante, hablamos cómo los comerciantes están siendo afectados por este flagelo, también dimos algunas cifras sobre las localidades en donde están siendo esas personas víctimas de la extorsión, pero hubo una curiosidad y es que uno de los expertos a los que consultamos, él decía que no solamente eran las redes criminales las que estaban extorsionando a los comerciantes, sino que también a veces había uno que otro integrante, servidor público o de autoridad que también estaría allí recibiendo dinero de parte de los comerciantes para dejarlos trabajar en sus negocios, sean en tiendas o sea en, digamos que las ventas ambulantes en la calle. Y hubo un operativo, cuéntenos específicamente en qué consistió. Sí, mira, tras las denuncias reiteradas por parte de los comerciantes que estaban siendo víctimas, que estaban recibiendo llamadas para extorsionarlos, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario creó la operación Dominó para controlar y combatir este flagelo. Lo que busca el INPEC junto al Gaula de la Policía es realizar registros diarios de la Guardia Penitenciaria y una semanal por parte del Gaula. Así también han puesto en marcha los operativos constantes y celdas unipersonales para también controlar, digamos que los teléfonos o medios de comunicación que de pronto los privados de la libertad están teniendo allí en las celdas, y también están mirando cómo pueden sancionar a las visitas que intenten ingresar a algún tipo de medio de comunicación que por allí estaría extorsionando a los comerciantes. Y finalmente, háblanos sobre las cifras de extorsión en la ciudad. Tan solo en Bogotá, entre enero y mayo, se presentaron 652 denuncias por extorsión en diferentes modalidades, pero la llamada telefónica es la modalidad que más se registra con un 38%, seguido por las redes sociales con un 22% y la extorsión directa, esa extorsión en donde llega la persona a la tienda o llega la persona al puesto de venta ambulante con un 19%. Además, también en este operativo Dominó, identificaron esas cárceles principales en donde estarían haciendo estas llamadas telefónicas de extorsión y encontraron que una de estas es la cárcel La Picota. Es por eso que están allí insistiendo en estos operativos. Andrés, una inquietud que queda siempre en el aire es cómo se pueden seguir haciendo llamadas extorsivas desde las cárceles. ¿Cómo es posible que aún siga habiendo teléfonos celulares dentro de estos establecimientos penitenciarios? Sí, Mauricio, eso digamos que eso es lo que quieren combatir las autoridades, el INPEC y también el Gaula de la Policía, y es por eso que hablamos con el director de la policía, el coronel Daniel Gutiérrez, y esto fue lo que nos dijo. Vamos a dar responsabilidades a los funcionarios penitenciarios para que tengan un control permanente frente a estos delincuentes y evitar que haya extorsión. Vamos a traer una línea investigativa también identificando a los servidores penitenciarios que permitan el ingreso de un teléfono y van a ser investigados por la Fiscalía, por la ley penal. Y aparte de eso, le vamos a dar también un respaldo en temas de seguridad a todos los servidores penitenciarios que actúan en transparencia y que actúan contundentemente en contra de estos delincuentes
y es la respuesta que le damos a la sociedad colombiana. Esta operación dominó se terminó porque cada uno iban a caer todos. Es una respuesta contundente para la sociedad colombiana y vamos a evitar que sigan con las escuelas del crimen en las cárceles. No vamos a permitir que eso siga pasando y de manera muy fuerte, pero con humanismo y dignidad vamos a trabajar para evitar esto. Muy bien, sigamos pendientes de esta información y nosotros aquí seguimos con más noticias. Escúchanos en www.dcradio.gov.co. www.dcradio.gov.co. DC Radio. En nuestro programa de hoy al mediodía hablamos sobre los principales riesgos electorales en Bogotá para estas elecciones. ¿Cuáles son los principales? ¿Qué delitos son los más usuales? ¿Y qué están haciendo las autoridades para evitarlos? Tenemos, por ejemplo, este dato que es alarmante. Según la MOE, la Misión de Observación Electoral, durante los primeros 6 meses de la contienda electoral en Bogotá ha habido 34 hechos de violencia contra los liderazgos políticos, sociales y comunales. Un aumento que representa un 204% más que desde la última elección. ¿Cómo se explica este aumento? Bueno, sobre eso hablamos hoy. Si se perdió el programa, búsquelo en YouTube. Y mañana al mediodía, sintonícenos para hablar de emprendimientos gastronómicos en la ciudad, sobre todo los que se han gestado después de la pandemia. No se lo pierdan. ¡Hey, hey, hey! ¿Conoces Eureka? ¡Claro que sí! Eureka es un canal para niñas, niños y adolescentes donde lo que piensan, hacen y sienten es lo más importante. Con 24 horas de historias emocionantes en nuestro canal en TDT, en el 108 de ETV, en el 215 de Claro, en la franja Eureka de Capital, en nuestra página web eurekatucanal.com y en nuestras redes sociales, @EurekaTuCanal. Con Eureka, descubre el poder para transformar tu mundo. Bueno, Mauricio, ahora sí. La semana pasada reportamos la noticia de las declaraciones de alias Macaco, en las que habló de cómo en su momento las AUC declararon como objetivo militar al actual canciller Álvaro Leiva y también al senador Iván Cepeda y al presidente Gustavo Petro. Tenemos una actualización de esas declaraciones que empezaron a sacudir la política nacional. Cuéntenos de qué se trata. En efecto, María Paula, buenas tardes. Los próximos 8 y 9 de noviembre, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, Carlos Mario Jiménez, quien es conocido con el alias de Macaco, deberá presentar todo lo que ha dicho en estos meses, en estas semanas más recientes, especialmente en ese llamado Encuentro por la Verdad, que se llevó a cabo el pasado 17 de agosto en el Centro de Memoria en Bogotá. Los antecedentes más remotos de Carlos Mario Jiménez tienen que ver con la extradición de en su momento, comandante del Bloque Central Bolívar de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, equivalentes a grupos paramilitares. Fue extraditado a territorio norteamericano a los Estados Unidos por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez como presunto responsable de delitos relacionados con el narcotráfico. En mayo de 2019 fue devuelto a territorio nacional. Después de tener algunos contactos con el gobierno nacional, fue convocado por el canciller Álvaro Leiva a ese Encuentro por la Verdad aquí en Bogotá y dijo, entre otras verdades, según él, que los grupos paramilitares declararon en su momento objetivo de muerte al hoy presidente Gustavo Petro Urrego, al canciller Álvaro Leiva y al senador Iván Cepeda. Pero además también reveló que con la anuencia, con la complicidad de en su momento el fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira y el exmagistrado Leonidas Bustos, quien hoy está prófugo de la justicia por el llamado cartel de la toga, es decir, el caso de corrupción de algunos magistrados en su momento de la Corte Suprema de Justicia que vendían decisiones a cambio de dinero, ellos fueron declarados objetivo a destruir por parte del entonces fiscal Martínez Neira y el exmagistrado Bustos. El señor Macaco, Carlos Mario Jiménez, deberá sustentar el 8 y 9 de noviembre próximo todas estas declaraciones, todos estos dichos que lo hizo de manera extraoficial en ese Encuentro por la Verdad. ¿Por qué no explicamos antes de seguir quién es Macaco? Carlos Mario Jiménez es un ex paramilitar, en su momento, reitero, era el jefe del Bloque Central Bolívar de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, junto con Salvatore Mancuso, con alias Jorge 40, con Carlos Castaño, con alias Don Berna.
todo ese grupo de jefes paramilitares fue extraditado a los Estados Unidos en mayo del 2008 por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Carlos Mario Jiménez, además de los otros paramilitares, siempre dijo que habían sido traicionados por el gobierno del presidente Uribe Vélez, porque el compromiso, entre comillas, entre el Ejecutivo y ellos era que no iba a haber extradición si ellos se acogían al proceso de sometimiento que estaba planteado por el gobierno del presidente Uribe. Fue a los Estados Unidos, cumplió una condena, una pena por narcotráfico, y en 2019 fue regresado a Colombia. Mauricio, usted ya lo tocó un poquito el tema, pero para focalizarlo un poco más, y es que en las declaraciones de la semana pasada, Macaco habló sobre un entrapamiento entre Néstor Humberto Martínez y Leonidas Busto contra Petro. ¿En qué habría consistido ese entrapamiento y por qué Macaco, quien entonces habría estado en la cárcel, conoce los detalles de este asunto? Ese entrampamiento de los señores Néstor Humberto Martínez Neira, fiscal general en su momento, y Leonidas Bustos, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, consistía en destruir judicialmente al entonces senador Gustavo Petro, lo mismo que a Álvaro Leiva Durán, quien siempre fue conocido y reconocido por su cercanía relacionada con todos esos acercamientos que se hacían con las FARC para lograr un proceso de negociación, como finalmente ocurrió en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En las cárceles, estos grupos paramilitares, estos líderes de estas organizaciones, conocieron de todas esas informaciones en la medida en que las mismas se le comunicaban a muchos de los cómplices de ellos, sobre todo porque se iban a inventar procesos judiciales contra Gustavo Petro, Álvaro Leiva y también Iván Cepeda para destruirlos en la Fiscalía General de la Nación y posteriormente compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia. Hay que recordar que ellos eran aforados, es decir, tenían un fuero constitucional en la medida en que eran congresistas. Las denuncias se hacían ante la Fiscalía y la Fiscalía compulsaba copias a través de fiscales delegados ante la Corte para que la Corte Suprema de Justicia los investigara a ellos. Por eso la complicidad de un magistrado de la Corte Suprema como Leonidas Bustos, quien terminó prófugo, quien terminó huyendo hacia territorio canadiense. Muy bien, Mauricio, pues estaremos muy pendientes de las próximas declaraciones de Macaco en la JEP que sucederán en noviembre. Muchas gracias. Y no se vayan sin las siguientes noticias. Una de servicio, porque Biblioret abrió la convocatoria para la 7ª edición del concurso Bogotá en 100 palabras. Se trata de un concurso de relato breve que tendrá como temática principal este año a Bogotá en 100 años. ¿Cómo se imaginan esta ciudad en un siglo? La convocatoria irá hasta el próximo 1 de octubre y habrá talleres de creación literaria. Los concursantes pueden inscribirse en la página www.bogotaen100palabras.com. Una deconstrucción de paz porque continúa la comparecencia de miembros de la fuerza pública, firmantes de paz y víctimas del conflicto armado en la ruta Tovar de Ciudad Bolívar. Se trata del segundo encuentro que abrió la alcaldía local para escuchar a víctimas, firmantes de paz y miembros de la fuerza pública. La comunidad de Ciudad Bolívar apoyó la creación de una mesa de trabajo con el fin de unificar más necesidades propias de quienes fueron víctimas del conflicto armado. Una de ayuda humanitaria. Luego del sismo que se presentó el jueves con epicentro en el municipio del Calvario, esto es en el departamento del Meta, el Comando Aéreo de Transporte Militar dispuso una aeronave C-295 para el transporte de 4.5 toneladas de ayuda humanitaria con kits de alimentos y carpas para la población afectada. Asimismo, una aeronave C-90 para transportar al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y un equipo técnico hasta el Comando Aéreo de Combate número 2, esto es API en el departamento del Meta, para la evaluación del estado de la emergencia en este municipio. Eso fue todo. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busque a Capital Político de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico.
La escritura de este podcast está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto. La edición de sonido a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del sistema Ahora a cargo de Andrés Páramo. La de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas. Y la del sistema informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez Mío. Este episodio ha sido grabado en los estudios de DC Radio. Google dice que mañana habrá 0 posibilidades de lluvia y que la temperatura estará entre los 8 y los 20 grados. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Chao, adiós. Capital Sonoro.